Para nosotros los masones, estar acá en la Casa Natal de Sarmiento es un orgullo. Simplemente darles las gracias por estar acá en la casa y directamente le vamos a ceder la palabra al muy respetable gran maestre Nicolás Orlando Heredia, darte la bienvenida, querido hermano, decirte que esta tierra es tu tierra, esta tierra forzada con el viento sonda, con las inclemencias del tiempo. Lo charlamos anoche con unos hermanos, siempre los ha hecho los sanjuaninos un poco loquitos, por eso se puede explicar por ahí ese carácter fuerte del gran iniciado Domingo Faustino Sarmiento. Muchas gracias, Nicolás, por estar acá. Muchísimas gracias. En realidad el agradecido soy yo. San Juan no la conocía así muy de paso, y ahora la estoy conociendo más profundamente. Es una hermosa ciudad, la gente es muy fraterna y los hermanos han trabajado en la logia realmente con mucho ahínco. Se están desarrollando acá en la provincia de San Juan como nos estamos desarrollando en todo el país. Yo vengo a hablar un poco sobre Sarmiento Masón, pero antes de entrar a analizar y comentar la vida de Sarmiento, un hombre polifacético, autodidacta, uno de los grandes cerebros de la historia argentina, es importante desmistificar un poco qué es la masonería, cuáles son sus principios, cuáles son sus valores. Mucho se ha hablado sobre la masonería. Se han construido muchos mitos por la forma de trabajar. Lo que ocurre es que los masones tenemos que protegernos porque nosotros atacamos directamente el statu quo y los privilegios corporativos y dogmáticos establecidos en la sociedad. Y tratamos de lograr una sociedad democrática, republicana, tratamos una búsqueda permanente de la inclusión social y tratamos de buscar una sociedad que la podemos definir como una sociedad igualitaria en libertad, con iguales derechos, pero también iguales posibilidades de ejercer esos derechos, de tener la posibilidad, quien ha nacido en un hogar, digamos, de una escala social humilde, pobre, tener la posibilidad de acceder a los máximos peldaños, como es lo que ocurrió durante el siglo XX, como una consecuencia directa del proyecto educativo presentado por Sarmiento. Pero para entender cuál es la función y qué es lo que la masonería a nivel mundial, el motivo de la aparición de la masonería a nivel mundial y por qué lucha, es importante remontarnos al siglo XVII, siglo XVIII, y analizar cuál era la situación de la sociedad en ese momento. Vamos a remontarnos a la vieja Europa. Había una sociedad total y absolutamente estratificada, una sociedad donde no había posibilidades de acceder a los bienes y servicios y a gozar de los bienes y servicios que establecía la sociedad entonces. Habían dos sectores que eran los que tenían la posibilidad de educarse, la posibilidad de tener salud y de tener una vivienda, una vida digna, que era el clero y la nobleza. El resto había nacido y estaba incorporado en la sociedad para sufrir, para servirle a los otros. Había un índice de analfabetismo creciente. Más del 80% de la población europea era analfabeta, y había casi un 90% que estaba por debajo del nivel de pobreza, no tenía acceso a nada. Fíjense ustedes que en el año 1810, en el viejo virreinato del Río de la Plata, se calculan 1 millón de habitantes más o menos, de los cuales solamente el 5% era alfabeto, es decir, había un 95% de analfabetismo. Y como consecuencia de ese fatalismo, digamos, divino
de cuál era la situación que uno tenía que tener en la sociedad, esa justificación divina del poder. Cuando uno hacía la pregunta, ¿por qué mandamos y por qué obedecemos? Porque un poder divino así lo había determinado. Y ese era un valor inamovible, porque tenía un concepto de verdad absoluta. Los masones luchamos contra el concepto de verdades absolutas porque creemos en las verdades relativas. ¿Y por qué las verdades relativas? Porque cada uno tiene su verdad de acuerdo con la óptica con la que se mire. Un mismo hecho, si uno lo ve de una óptica, tiene un pensamiento determinado y uno lo analiza y es verdad. Y ese mismo tiene un pensamiento igual y contrario también. ¿Y cómo se resuelve? ¿Para convencernos? No. Todo el mundo tiene que ratificar sus propias convicciones y lograr políticas de consenso. Por eso nosotros decimos que el que ingresa a la masonería, le ingresamos a correr una gran aventura de convivir con el que piensa diferente y buscar el disenso fraterno. Pero remontándonos nosotros a esa época de un inmovilismo y de una verdadera discriminación social como el que existía, aparece todo un movimiento filosófico muy importante que es el iluminismo, que es la Ilustración, y empieza a plantear la secularización de la sociedad. Empieza a plantear de que el siervo de la gleba tiene el mismo derecho que el señor feudal. Empieza a negar la concepción divina del poder. Y dicen que la relación de mando y obediencia, que es el poder, su justificación es la soberanía popular. Fíjense ustedes que mantener eso, plantear eso, era una herejía. ¿Cómo un siervo de la gleba, que era considerado un semoviente o un hombre que no tenía ningún tipo de posibilidades, que era un semi-humano, iba a tener derecho para elegir a su jefe? Era una herejía. ¿Cómo? El iluminismo empieza a luchar y a tratar de poner límites al poder del Estado y una serie de cosas. Dentro de la masonería, que venía de una masonería operativa, pero muy importante, que eran los que tenían el secreto de las construcciones, eran operativos porque eran, digamos, los que se dedicaban a la construcción y son los que construyeron las grandes catedrales de Europa. En todas las catedrales de Europa hay un sello de la presencia de la masonería en su construcción. ¿Cuál era la característica de estos gremios medievales? Le estoy hablando del año 1000, 1100, 1200. Tenían un estatuto donde encontramos una legislación laboral primitiva, muy avanzada para la época, que solamente lo tenían ellos. Tenían el concepto del salario justo, la prohibición del trabajo nocturno, la prohibición del trabajo de los niños, la división tripartita del tiempo, que era la jornada limitada de labor de 8 horas diarias por 48 horas semanales, con el día de culto. Además tenían un sistema previsional que en cada una de las reuniones se pasaba como el saco, veo que pasan en las iglesias, todos depositaban su dinero. Ese dinero era justamente para asistir a los accidentados en las obras, que eran muy frecuentes, o asistir a las viudas. Se protegía a las viudas. Un sistema previsional arcaico también. Le estoy hablando del año 1000, 1100. La humanidad tardó 1000 años en universalizar esos derechos, que se universalizaron durante el siglo XX. Esos derechos ya los tenían los masones en el año 1000, 1100 aproximadamente. En el siglo XVIII hay un gran debate. Si van a continuar siendo masones operativos o empezamos a construir el templo interior, que es lo que nosotros decimos, y para tratar de influir y cambiar la sociedad. Triunfa esta segunda tesis. Entonces se incorporan militares, se incorporan filósofos, se incorporan políticos a la masonería y en los templos empiezan a trabajar para formar al dirigente. La masonería no es un partido político, pero es formativa de dirigente. En ese sentido. Normalmente un masón es un hombre díscolo. Está a favor del pensamiento crítico y en contra del pensamiento único. Nosotros le decimos a los hermanos, no hables por boca de ganso. Independientemente que adhieras a una corriente política, si hay un tema, estudialo,
analizalo y tener tus propias convicciones. Lo que le decimos, atrévete a pensar, es importante por ti mismo, es importante que uno rompa con todas esas concepciones. Tenemos una cierta predisposición a pensar por el otro, o que el otro piense por uno. Nosotros decimos, atrévete a pensar por ti mismo. Se conforma la masonería en el siglo XVIII, en donde es el primer lugar en Inglaterra. En Inglaterra se forma una gran logia protestante, que es la Gran Logia de Inglaterra, y otra gran logia, tres grandes logias en realidad, dos católicas, una es la irlandesa y otra es la escocesa. Las que empiezan a crecerse es la logia de la Gran Logia de Inglaterra y la Gran Logia de Escocia, rivalizan por el trono de Inglaterra. Las logias católicas escocistas son derrotadas, se trasladan a Francia y empiezan a trabajar y conforman una masonería muy importante en Francia, que es lo que se va a denominar la masonería latina. Dentro de estas dos grandes corrientes a nivel mundial tenemos la masonería sajona y la masonería latina. La masonería latina, de monárquica, se transforma en republicana, laica, inmediatamente es universalista, se incorporan gente de todas las religiones, es una masonería republicana, laica, democrática y profundamente social. Esa masonería latina es la que va a tener una decidida influencia en todo el movimiento emancipador, no la inglesa como se cree. La inglesa es la masonería sajona, conservadora, tiene características propias. Y la masonería se transforma en la primera asociación civil que va a ser la columna vertebral de todo ese movimiento revolucionario a nivel mundial. Y aporta a sus mejores hombres, a nivel político, a nivel social, a nivel militar. Uno de los hombres, se inicia una lucha en la vieja Europa entre absolutistas y los que pretenden democratizar la sociedad. Por eso demonizan a la masonería. ¿Cómo le va a quitar privilegio? ¿Cómo le va a quitar derechos que tienen bien concentrados en la sociedad? ¿Cómo va a permitir que el siervo de la gleba tenga el mismo derecho? ¿Cómo va a permitir de que la mujer empiece a tener derecho, que es una de las premisas que planteaba la masonería? Si hasta ese momento, con una concepción divina de la sociedad, se consideraba que la mujer solamente era un animal reproductor, que no tenía derechos. Fíjense cómo llega toda esa situación de discriminación, que el primitivo Código Civil argentino, una de las incapacidades era ser mujer. Y hasta contra todo eso se alzó precisamente la masonería. Cuando uno ingresaba en la masonería, uno de los juramentos es luchar por los derechos igualitarios de la mujer. Y si la mujer está en un nivel intelectual bajo, tratar de ayudarla para nivelarla. Y si uno está debajo de su nivel intelectual, tratar de llegar a eso. Entonces, como verán, fue un movimiento verdaderamente revolucionario. En Europa se enfrentan los dos sectores, una lucha muy dura. Inmediatamente la masonería inventa el concepto del laicismo. ¿Y por qué inventa el concepto del laicismo y en qué momento? En momentos de que hay luchas de exterminio, guerra de exterminio religiosas entre protestantes y católicos. Entonces inmediatamente dice, no, vos tenés que convivir porque tu religión, que vos sos protestante y vos sos católico, si sos judío, si sos musulmán, todas las religiones tienen el mismo valor, son todas válidas y vos tenés que convivir con ellos. ¿Y por qué tenés que convivir con ellos? Porque los masones dicen, el Dios de las tres religiones monoteístas es el mismo. Las diferencias son ritualísticas, son litúrgicas, y vos podés convivir tranquilamente. Nosotros hemos hecho pruebas en la masonería y hemos tenido reuniones ecuménicas, cada uno reza de acuerdo a su religión y estamos todos juntos, sin ningún tipo de discriminación. Esa fue una política de avanzada de la masonería. Si hubiera entrado en la sociedad, ¿cuántas muertes se hubieran evitado? ¿Y cuántas muertes se podrían evitar ahora? Esa lucha entra en el Imperio Español, que era el ícono del absolutismo y de la discriminación.
Era una discriminación tremenda la que ejercían los españoles en el resto. Se discriminaba al hijo del español que había nacido en América, por ejemplo. Se ponía en las partidas de nacimiento pura de sangre infiel. Y ustedes habrán visto, los que tienen mi edad, las partidas de nacimiento acá en Argentina. Otro símbolo de una discriminación dogmática y abominable. Se ponía hijo legítimo, ilegítimo, natural, extramatrimonial. Cuando uno leía todo eso decía, pero ¿y cómo? ¿Y cuál es? ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a identificar a la persona? ¿Cómo ha sido la forma de vida? ¿O cuál han sido las conductas de sus padres? Eso es insólito. Eso es un dogmatismo absolutista y discriminador al que nosotros luchamos permanentemente. Yo me acuerdo, era chico, yo siempre fui muy inquieto, y yo lo leía y digo, pero papá, ¿cómo? Yo soy hijo, ¿no soy natural yo? No, me dice, vos sos legítimo. Entonces, pero ¿cómo? Soy artificial. Entonces me explicó, no, mira, hijo, esto es lo que usan en la sociedad argentina para discriminar a los hombres. Esto es una cosa insólita. Uno, por ejemplo, hijo natural en todos lados. ¿Qué le importa para identificar a la persona si los padres estaban casados o no? ¿Por qué se discriminaba así? Ah, no, vos. Una cosa insólita. Bueno, esa lucha entra dentro del Imperio Español. Hay toda una guerra civil dentro del imperio. Los historiadores hacen una simplificación y dicen los españoles y los americanos, y no es así. Hay españoles nacidos en la península que abrazan la causa de la democratización de la sociedad. Rafael de Riego, por ejemplo, cuando se subleva en España y evita la venida de una escuadra de 40.000 hombres para tomar Buenos Aires, pierden, son derrotados, vienen acá y son expulsados de su país, se exilian en Argentina y forman la Logia Aurora. Y así un montón de cosas. Acá, por ejemplo, en América ha habido enfrentamiento entre americanos, no entre españoles y americanos. La batalla de Tucumán, la batalla de Salta. Hay americanos en los dos sectores. Entonces, ¿cómo se explica eso? Porque unos abrazan la causa de la masonería y los otros no. Ahora, el tema es quién defendía el statu quo de la sociedad y por qué nos condenan. Y ahora nosotros seguimos luchando. Nosotros creemos que la pobreza es una iniquidad, total y absolutamente. Es funcional al sistema. Es imposible que un país que esté en condiciones de alimentar a 400 millones de personas, somos 40 millones y hay niños que se mueren de hambre. Mire, una vez estaba viendo por televisión que decía que nosotros éramos rubios, de ojos celestes, y estábamos en el primer mundo, y apareció un sacerdote y dije, anoche le di la extrema unción a 2 niños porque se murieron de hambre. Se terminaron las concepciones dogmáticas, históricas y económicas. Si hay niños que se mueren de hambre, las ideas económicas son en realidad mentiras culturales para justificar grupos de dominación. Y nosotros los enfrentamos. Entonces, claro, los masones son una secta, somos gente que está fuera del sistema, sí, posiblemente fuera del sistema porque luchamos para mejorarlo. No, esa lucha se da en América y la consecuencia, porque la independencia americana no fue un fin en sí mismo, sino que es una consecuencia de esa lucha. Fíjense ustedes que los historiadores nos saben explicar muy bien. La masonería estuvo presente desde la independencia. En la Revolución de Mayo participó la Logia Independencia, todos sus miembros son masones menos Ascuénaga. Después viene la Logia Lautaro, etcétera. Después viene la generación del 37. Cuando se establece la Constitución Nacional, se hace en base a las ideas políticas y sociales contenidas en todos los grados de la masonería. La Constitución Nacional es el resumen de lo que nosotros proponemos como ideas políticas y sociales para la sociedad. Fíjense ustedes que estuvieron a punto de salvar el imperio la Constitución Liberal de Cádiz, que ahí hace abortar la declaración de la independencia en la Asamblea del año 13.
Y después cuando asume Fernando VII y la deroga, entonces no nos queda otro remedio que declarar la independencia en el año 1816, y así toda una serie de cosas. Hubo sectores religiosos, las autoridades políticas religiosas estaban en contra de la emancipación americana. Entonces ahí fueron condenados todos. Fue condenado San Martín, Belgrano, Bolívar. Pío VII en el año 1816 es muy claro. Y ahí viene todo lo demás.